En estos tiempos pareciera que todo es malo. Ha habido muchos enfermos, mucha desesperanza. Tan solo el COVID-19 este año ha cobrado la vida de más de 920,000 personas en todo el mundo. Y esta enfermedad ha significado la fragmentación de muchísimas familias que no pudieron estar con sus seres queridos en los momentos más importantes, en esos últimos momentos en este mundo de muchas personas. Pero ha habido otra tragedia que ha pasado un poquito no desapercibida, porque eso es algo que vemos a diario, ¿no? Que siempre conocemos a alguien o inclusive nosotros mismos lo hemos vivido. Y es que tan solo en la primera mitad de 2020, se perdieron aproximadamente 400 millones de empleos. 400 millones de empleos. Y todas estas pérdidas de puestos laborales están ligadas directamente a la pandemia del COVID-19. Esta cifra superó todos los estimados que las autoridades y las organizaciones internacionales habían estimado en el mundo. Y no nada más esto, no fue la única afectación en la vida laboral de las personas, sino que a nivel global, las personas trabajaron menos horas al día, menos horas por semana. Una manera de las empresas de tratar de salvaguardar los empleos de sus colaboradores y reduciendo costos, ¿no? Para no cerrar, no tener que abandonar las operaciones. Y a nivel mundial hubo un descenso del 14% de horas de trabajo. A nivel mundial, 14%. Las personas trabajaron 14% menos. Estas son cifras de la Organización Internacional del Trabajo. Y si lo vemos por regiones en el mundo, por ejemplo, en el continente americano, la reducción de horas de trabajo fue del 18.3%. Europa y Asia Central con 13.9%. Y así nos vamos, pero son cifras alarmantes. Muchísimas personas han perdido su sustento, han perdido el trabajo. Y como dice el Papa Francisco y la Iglesia, el trabajo es dignificante, ¿no? Hay muchas personas que se sienten perdidas, que sienten que han perdido ese motor en su existencia, ¿no? Yo recuerdo mucho a mi abuelo, que en paz descanse, que él a sus 81 años, el mayor motivo de orgullo en su vida es que él a su edad él seguía trabajando en su negocito, tenía una refaccionaria y su mayor orgullo es que él podía trabajar para darle de comer a su esposa y para él. Ese era su mayor motivo de orgullo. Él se sentía realizado por poder trabajar a sus 81 años. Y cuando él enfermó, su motor para quererse recuperar, ese aliciente que él tenía era regresar a su negocito, porque le hacía mucha ilusión trabajar. Tal vez muchos hemos sido afectados por esta crisis económica derivada por el COVID-19 y incluyo a mi propia familia. Al principio de la pandemia fue muy duro para nosotros. Bendito sea el Señor, nos estamos levantando. Y durante estos momentos, tal vez muchos de ustedes se han preguntado, bueno, Señor, ¿y qué hago con esta prueba? ¿Qué hago a la hora de la prueba? ¿Cómo le hago para luchar contra esta incertidumbre? No sé qué va a pasar. ¿Cómo manejar esta zozobra? ¿Cómo hacer para poderme ajustar a la voluntad de Dios, abrazar la voluntad de Dios? ¿Cómo ofrecerme a Dios?
Y es difícil los momentos de dolor, los momentos de prueba. Es uno de los momentos cumbres en la vida de todo hombre y de toda mujer. Porque es en esos momentos en donde aparece nuestro ser, aunque estemos acompañados, aunque estemos en familia, que tengamos nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos. Es en esos momentos de dolor en donde nos invade esa soledad. Esa soledad que nos da una sensación de impotencia ante las cosas. Que esto en términos de psicología se conoce como indefensión aprendida, que es esta condición en donde no importa lo que uno haga, las circunstancias jamás van a poder cambiar. Y cuando esas personas llegan a ese punto, se quedan inmóviles. Ya no salen de ese círculo vicioso que los hace sentir mal, que los llena de dolor, porque se resignan a que nada va a cambiar. No obstante, es en estos momentos de desierto, de prueba, que todo cristiano tiene una gran oportunidad. Una gran oportunidad. Es la oportunidad de, en fe, abandonarnos en el Señor y confiar de que Dios no nos va a abandonar. No obstante, perseverar en estos periodos de tribulación es dificilísimo. Y yo lo sé, y como les comentaba hace unos momentos, mi esposa y yo al principio de la pandemia tuvimos momentos muy difíciles. Y como escribió alguna vez el padre Flavio Sobreiro, leo textualmente, dice: quien enfrenta una aridez espiritual tendrá que caminar en búsqueda del oasis, en el cual se encuentra el propio Dios. Encontrándolo, redescubriremos la alegría del encuentro. Mientras tanto, hay muchas personas que se desaniman en la travesía de los desiertos espirituales y se estacionan en medio del camino. Una vez estacionadas, pierden el ánimo y no logran llegar a la fuente de la vida. Se pierden en sí mismas y en sus propios miedos. Estas palabras del sacerdote nos hablan de esa búsqueda que toda persona en un periodo de tribulación, en un periodo de prueba, de desierto espiritual, tenemos que redescubrir la alegría de Dios, tenemos que redescubrir el amor que tiene el Padre por nosotros, y que muchos se van a desanimar, porque a nadie le gusta batallar, a nadie le gusta estar sufriendo, a nadie le gusta tener que trabajar mucho por las cosas. De hecho, hoy en día, el mundo de hoy es un mundo profundamente inmerso en el egoísmo, profundamente inmerso en el egoísmo. Estamos en un mundo de la inmediatez, del todo era para ayer y lo queremos ahorita. Entonces, para muchas personas puede ser inconveniente la perseverancia, puede ser inconveniente la fe. Pero es precisamente esa ausencia de Dios lo que nos llena de soledad. Es precisamente esa ausencia de Dios que nos hace sentir desamparados. Y por el contrario, las pruebas son momentos en donde podemos crecer espiritualmente y nos podemos llenar de gozo. Y a lo mejor alguno de ustedes pensará: híjole, para ti es fácil porque estás del otro lado del micrófono y no estás sufriendo, no estás pasando hambre. Hermano, créeme, sí, pasamos por dificultades. Seguimos pasando por dificultades, bendito sea Dios, nunca nos ha faltado nada, pero todo ha sido a base de mucho trabajo, mucho amor, pero sobre todo mucha oración y abandono en el Señor. Y el cómo tomar las pruebas, el cómo verlas, esa oportunidad que representan el mismo San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 5, versículos 3 y 4, nos los
pone de una manera muy sencilla, ¿no? Y el de cómo deberíamos ver las tribulaciones en nuestras vidas. Y la palabra de Dios en esta cita nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Esto es palabra de Dios. Muy curioso, esta cita usa la palabra esperanza. Y la virtud de la esperanza consiste en confiar con certeza en las promesas de salvación de Dios, en esas promesas que nos ha hecho. Está arraigada en esa fe, en esa seguridad que tenemos que Dios nos ama y que no nos va a abandonar. Que aunque no recibamos en esta vida lo que nosotros deseamos, sabemos que las cosas que nos llegan son las cosas que Dios sabe que son buenas para nuestra edificación. Es creer que Dios es siempre fiel a sus promesas. Entonces, ¿qué quiere decir tener esperanza? ¿Qué quiere decir tener un carácter probado? El perseverar en las tribulaciones significa tener fe, tener la certeza de lo que se espera. Aquí San Pablo nos dice, la tribulación produce paciencia, y la paciencia, un carácter probado, alguien que persevera, y el que ya tiene esa perseverancia, ese carácter duro, que no se deja caer ante la tribulación, le genera la esperanza, la fe en Dios, de que Dios va a obrar en nuestra vida, que Dios nos va a arropar y nos va a ir mostrando el camino, tener fe en que Jesús, la luz de Jesús, la luz de sus enseñanzas, nos van a guiar por el buen camino. Nos van a guiar por el buen camino. Y hay que entender que no es que Dios evite nuestras caídas, Dios respeta nuestra libertad. Dios quiere que le digamos libremente que sí. Pero es en estos momentos de tribulación en donde nos tenemos que dejar seducir por el amor de Dios. Nos tenemos que dejar seducir por las enseñanzas de Jesús. Porque Dios no impone su voluntad a las personas. Nos llama. Nos muestra la belleza. El problema es que somos muy ciegos y muy cabezotas para verlo. ¿Y qué quiero decir con esto, hermanas y hermanos? Que todo depende de nosotros mismos. Depende de que busquemos tener ese carácter probado que nos lleve a la esperanza. Y hay una serie de antídotos que nos pueden ayudar en este periodo de tribulación. Y para eso voy a ponerlo básicamente en dos frentes muy sencillos, que es el hacer y el hacer espiritual. Voy a empezar con el hacer, o sea, el hacer del hombre, que es usar nuestros talentos. Es que perseveremos en lo humano para cubrir nuestras necesidades, siempre en confianza con Dios y en abandono con Dios. Ahorita vamos a ir al hacer espiritual. Pero hay un ejemplo muy claro en las Sagradas Escrituras sobre el hacer, en la parábola de los talentos, en Mateo 25, del 14 al 30, en donde el patrón le da unos talentos a 3 de sus criados, y uno de los criados escondió el dinero por temor a perderlo, mientras que los otros 2 sacaron beneficios para su patrón, y el patrón quedó encantado con los logros que habían hecho sus otros 2 sirvientes, y por el contrario reprendió al otro, reprendió a aquel que se escondió. ¿Cuál es la invitación que nos hace el Señor en este pasaje? Es precisamente que usemos nuestros talentos, nuestras habilidades, que vienen de lo alto,
El Señor nos dio un set de habilidades que nosotros en nuestra vida vamos desarrollando, que las usemos. Y qué mejor que usarlas al servicio del Señor, de su causa, de la familia y de todo lo bueno y bello de este mundo. Porque cuando somos invadidos por esa soledad interna que vivimos durante el periodo de tribulación, caemos en esa indefensión aprendida, en esa parálisis de no querer hacer nada, y desaprovechamos los talentos naturales, sin importar cuántos sean, si son muchos y son pocos, pero no hacemos nada. Entonces, ¿cómo queremos salir del hoyo si ni siquiera estamos dispuestos a escalar? Yo recuerdo de niño, cuando estaba en la escuela, estuve en una escuela católica, y recuerdo mucho una anécdota que nos dio un catequista. Y era sobre una señora en un techo durante un huracán y estaba la inundación. Se habían desbordado los ríos y estaba la señora ahí paradita en el techo. Y esta señora estaba orando y decía: Dios mío, por favor, sálvame de este peligro. Y luego pasa una lancha. Y el señor de la lancha le dice: señora, súbase para ir a un lugar seguro. Y la señora le responde: no, Dios me va a salvar. Sigue la señora orando: Dios mío, por favor, sálvame de este peligro. Luego aparece una segunda lancha. El hombre le ofrece que si la lleva a un lugar seguro, y ella dijo: no, Diosito me va a salvar. Y esto sucede por tercera vez, en donde esta mujer rechazó la lancha, porque decía: Diosito me va a salvar. Esta señora terminó muriendo ahogada. Y cuando estaba en presencia del Señor, ella le dice: Dios mío, ¿por qué permitiste que me ahogara? Y Dios le responde: pues, hija, te mandé 3 botes para que te subieras y te salvaras, y no quisiste. Pues, casi no, la señora se murió porque quiso, porque no hizo. Y era algo muy sencillo, era caminar unos pasos y subirse a una lancha. Este ejemplo tendría yo unos 7, 8 años y se me quedó muy grabado. Que es un ejemplo hermoso. Es un ejemplo en donde sí, Dios es capaz de hacer cosas extraordinarias. Puede hacer el milagro que ustedes imaginan. Lo puede hacer. Pero Dios obra sobre todo en lo ordinario. Y vaya que yo he sido testigo de grandes obras de nuestro Señor. Pero lo más maravilloso es la obra del Señor a través del ordinario. Bueno, y entonces ustedes se preguntan: oye, ¿cómo le hago para sacar esas fuerzas, esa creatividad, poder aplicar esos talentos que Dios me dio para salir adelante en esta pandemia? Y muchísimas personas durante este periodo de tribulación se han acercado conmigo compartiéndome algunas de sus experiencias y sus problemas, sus vivencias que han sufrido durante esta tribulación. Y fundamentalmente lo que les digo, obviamente siempre escucho con mucha atención y con mucho amor su situación, y busco aconsejarlos dentro de mis posibilidades y de mis habilidades lo mejor que me es posible. Pero al final del día, la receta que les comparto a los hermanos y a las hermanas siempre es la oración. Siempre es la oración. Porque es a través de la oración en donde, primero que nada, estamos entablando una conversación con Jesús vivo. Estamos pidiendo el amor y la misericordia de un Padre infinitamente bondadoso. Estamos
pidiendo la inspiración de un Espíritu Santo que nos va a revestir de fortaleza. Es la oración en ese momento en donde encontramos la paz. Y si tenemos algún problema con nuestro esposo o nuestra esposa, es en esos momentos en donde se van a encontrar esas soluciones. Porque la oración es ese alimento diario, es esa comunión, es ese diálogo que nos va encaminando siempre hacia el bien. Entonces de nada sirve el hacer del hombre si no está acompañado del hacer espiritual, si no está acompañado de la amistad con Dios. Porque ¿cómo vamos a saber la voluntad de Dios si no oramos? ¿Cómo vamos a obtener la fortaleza, esa fortaleza que supera las fuerzas ordinarias del hombre, si no oramos? Y se los digo como testimonio personal. La oración tiene poder. La oración tiene poder. Sin embargo, lo siguiente es, ¿tú te dejas sorprender por Dios? ¿Estás abierto a dejarte sorprender por el amor de Dios? Esa es la pregunta que yo tengo para ti. Entonces, si tú eres de las personas que están pasando por esta prueba, yo te exhorto a lo siguiente, a que como el Señor en la parábola de los talentos, usemos esas habilidades que el Señor nos dio, que pensemos creativamente para buscar soluciones a nuestros problemas, para buscar ese sustento, ese pan para nuestra familia. Pero sobre todo, que oremos. Porque las pruebas, porque el desierto es algo que Dios permite en nuestras vidas para que lo dejemos obrar a Él en nosotros. Dios nos está gritando así de que quiere obrar en nuestras vidas, pero no lo dejamos. Entonces, oren, dialoguen con Jesús, oren, pero no se queden inmóviles como esa señora en el techo en medio del huracán. Oren y hagan, oren y actívense. Porque si ustedes entablan esa comunicación, esa amistad, esa vida de oración, aplicando los talentos que Dios nos dio, nos va a ir bien. Dios no nos va a abandonar. Dios no es un Dios de castigo. Dios es un Dios de amor. Entonces yo te invito a lo siguiente, a que te dejes sorprender hoy por Dios. Porque como dice Santa Catalina de Siena, la verdadera perfección consiste en esto: hacer siempre la santísima voluntad de Dios. Hermanas y hermanos, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.